Muy bien, estimados estudiantes. ¿Lograron visualizar alguna posible solución? Vamos a comparar lo que llegaron ustedes a pensar y el tiempo que invirtieron con lo que ayuda TRIZ mediante estos análisis. Se llenan estos formatos para hacer una guía y se dice, bueno, el nombre del sistema técnico. No vamos a ponerle el nombre comercial del juguete ni nada por el estilo. El nombre del sistema técnico es un juguete volador. Define el objetivo primario del sistema técnico. El sistema técnico está diseñado para volar pequeñas distancias de 5 a 10 metros. Este artefacto está diseñado para ser utilizado por niños y es inofensivo. Lista los principales elementos que componen el sistema técnico y sus funciones. Es decir, vamos a hacer una pequeña clasificación entre los elementos y las funciones que tienen. ¿Ese juguete de qué está conformado? Pues está conformado del cuerpo del juguete, que es la parte plástica que le da forma, de un motor que genera la fuerza para mover la hélice y de hélices que generan la fuerza para hacer volar el juguete. Motor de hélice van colocados en la espalda del juguete. Describa la operación del sistema técnico. Un motor es usado para hacer girar una hélice que a su vez genera una fuerza necesaria para hacer volar el juguete. Bueno, ya es cuestión de mecánica de fluidos que ustedes puedan entender porque una hélice tan ligera puede hacer volar un helicóptero. Sí hay una diferencia de pesos considerable entre el dispositivo si lo separáramos de la cabina del helicóptero y la hélice, pero aquí estamos hablando de diferencias de presión, ¿verdad? Tal vez se podría hacer una definición más científica, con conocimientos de fluidos y poder definir por qué vuela el helicóptero. Determina las características que deben ser mejoradas o eliminadas. El tamaño de la hélice, porque las dimensiones actuales es más larga que la longitud del juguete, y esto impide que el juguete se mantenga de pie. Sin embargo, esa longitud es necesaria para generar la fuerza suficiente y hacer volar el juguete. O sea, por un lado me conviene que esté muy amplio el rango de hélice a hélice, porque eso me facilita su vuelo, pero por otro lado me demerita la estabilidad del juguete. ¿Sí? Vamos a continuar con el formato 2, que está en la página 40. Formulación de la contradicción. Reducción, eliminación o neutralización. Defina la característica negativa que debe ser reducida, eliminada o neutralizada. La característica es: debe reducirse el tamaño de la hélice. Mencione cuáles han sido los medios empleados para reducir, eliminar o neutralizar esta característica. Bueno, han intentado reducir el peso del juguete, a pesar de que la potencia del motor es insuficiente para hacer volar el juguete en las condiciones actuales. El plástico de la cabina no es el que pesa es el motor que genera con las baterías la fuerza electromecánica para que giren las hélices. Por lo tanto, sí, la única forma de pegarle a reducir el motor es tal vez aligerar el peso del plástico, los aditamentos, pero lo más pesado está en el motor. Aumentar la potencia del motor para que las hélices giren con mayor velocidad, pero pues no es tanto la velocidad, sino el rango del impacto que tiene sobre el fluido. Mencione cuál es la característica que empeora bajo las condiciones presentes, el peso total del juguete. Hacemos un motor más potente, se requiere que sea más grande, pesa más, y entonces las hélices se requieren con un diseño diferente y todavía que genera mayor inestabilidad. Formule la contradicción técnica como sigue. Si la longitud de la hélice es reducida, eliminada o neutralizada mediante el uso de un motor más potente, entonces el peso del juguete empeora inadmisiblemente porque definitivo ya no va a avanzar. Entonces definimos las dos características. En el eje de las X, ¿qué queremos mejorar? La característica a mejorar. ¿Es el peso de un objeto móvil o el peso de un objeto inmóvil? En este caso es un objeto móvil, la característica a mejorar. Y la característica que se degrada si nosotros reducimos el peso de ese objeto que se va a mover, porque el juguete es volador, ¿cuál de los 4 parámetros que están ahí se va a afectar? El peso de un objeto móvil, no, ese ya está, ya es el que queremos mejorar. El peso de un objeto inmóvil, no, es la longitud de un objeto móvil. Si yo cambio el peso del objeto móvil, el peso del helicóptero, entonces la longitud de las hélices están en una, diríamos en matemáticas, es inversamente proporcional. Me afecta, yo cambio
la longitud del objeto móvil, que en este caso son las hélices, y las hago más pequeñas, entonces no va a levantar el helicóptero. Esa es la gran contradicción. Si nosotros hacemos el cruce de estas dos características, encontramos que es el 8, el 15, el 29 y el 34 los parámetros. Los parámetros son la longitud de un objeto móvil contra el peso de un objeto móvil. Si yo cambio la longitud, se va a ver demeritado el peso o en sentido contrario. Yo mejoro el peso, ¿sí?, del objeto, pero se va a ver demeritada la longitud del objeto móvil. Yo hago el peso menor, pero la longitud de las hélices se va a degradar. Entonces, los parámetros de la contradicción, que son el 3 y el 1, caen en una celda que es la 8, la 15, la 29 y la 34. Estos son principios de inventiva. Vamos a decir que nos dice el principio 8, el 15, el 49 y el 34. No confundamos, el 3 y el 1 son los parámetros contradictorios y los principios inventivos es el 8, el 15, el 29 y el 34. ¿Qué dice el principio 8? Contrapeso. Compensar el peso de un objeto combinándolo con otro que lo eleve. Ejemplo, utilizar un globo lleno de helio para que transporte un cartel publicitario. Compensar el peso de un objeto combinándolo con otro que lo eleve. Compensar el peso de un objeto haciéndolo interactuar con el ambiente que lo rodea. Utilizar la aerodinámica, hidrodinámica, flotación. Eso pues prácticamente ya se está haciendo, ¿no? Es el principio de vuelo de un helicóptero. Los vórtices aerodinámicos mejoran la eficiencia de la instalación de un avión. El tren maglev utiliza la repulsión magnética para reducir la fricción. Bien, principios físicos. Principio 15. Grado de dinamismo. La característica de un objeto del ambiente que le rodea deben modificarse con la finalidad de proveer una eficiencia óptima a cada etapa del proceso. Ejemplo, los asientos de gel para ciclismo, la personalización de un automóvil, de calzado deportivo, etcétera, adaptación de herramientas para personas zurdas. Dividir un objeto en múltiples partes móviles, las unas con relación a las otras, ejemplo, los lentes intercambiables, una cámara fotográfica, los metales con memoria. Si un objeto o proceso es fijo, volverlo adaptable o movible, ejemplo, un quemador externo, discos duros externos, llaves, USB. Incrementar el grado de dinamismo, ejemplo, los neumáticos de un auto se equilibran mediante el uso interior del neumático, las pequeñas partículas plásticas. Lo que vamos a hacer, y no nos alcanza en este video por el tiempo, es ir pensando en estos principios, el 8, el 15, el 29 sistemas hidráulicos y neumáticos, reemplazar partes sólidas de un objeto por gas o un líquido para que estas partes puedan utilizar un principio neumático hidráulico. Y me quedo pensando, el 34, descartar y regenerar partes, eliminar un objeto o un componente de un sistema o invertir o recuperar los elementos consumidos de un sistema durante su funcionamiento. Este es el momento crucial donde el que está tratando de solucionar el problema de inventiva que se generó debe aislarse un poco, pensar en esos principios de solución y concentrarse en esas palabras claves, descartar y regenerar partes, sistemas hidráulicos y neumáticos, grado de dinamismo, contrapeso. ¿Cuál de estos 4 principios podrían ser la clave para solucionar el problema? Se quedan pensando, analizando, estudian los ejemplos, no va a dar tiempo para hacer en este video ese ensayo de cuánto tiempo hay que pensar y en realidad depende de cada uno, pero después de analizar estos principios es posible retener el 15A y el 15C porque pueden aplicarse al problema. Ambos incisos indican que se deben modificar las características del objeto que causa el problema. Así, el inciso 15C indica que la hélice, que es fija, debe volverse adaptable o móvil. Otro modo expresa esto. Es la hélice debe existir durante el vuelo del juguete y desaparecer cuando esté en tierra. Y esa es justamente la solución, ¿sí? Que el objeto sea adaptable o móvil. Nos interesa que sea amplio,
grande el diámetro de las hélices para que tenga un mejor vuelo, pero cuando esté en tierra que sea lo mínimo para que no sea un contrapeso para el helicóptero y se caiga. Son dos estados al mismo tiempo. Eso se llama adaptar. Eso se llama movilizar el sistema técnico y no precisamente por el motor. Entonces, una hélice hecha de un material flexible y enrollada sobre sí misma como los espantasuegras, de modo que cuando el motor comienza a girar, la fuerza centrífuga hace que las hojas de la hélice se desenrollen y entren en operación. Ahí está, las hélices están enrolladas y comienza a girar y pueden tener hasta un rango de 40 centímetros. Esa es la solución. ¿Y qué nos hizo llegar a esa solución? Pues pensar en los principios de inventiva que nos dio la matriz de soluciones de contradicciones técnicas. Entonces, ese es el resultado. Podemos ver aquí algunas aplicaciones ya en la vida real. ¿Sí? Se ve la fotografía, como son hélices de un material que eh, no está todo el tiempo fijo, se ve que son movibles, cambian en el eje de las X y Y. Bien, compañeros, pues este fue el ejemplo de cómo se utiliza la matriz de resolución de contradicciones técnicas. Viene en 4 casos: el caso de un problema de un tanque de gas, el caso con sus formatos que deben llenar, el de un reactor y el de sobres fáciles de abrir. Entonces, por equipos, se les mando las indicaciones también escritas, deben de organizarse, elegir uno de estos casos, publicar, nosotros somos el equipo tal y vamos a elegir este problema. Pues los que vayan publicando primero, pues ya se quedan con ese problema. Ningún equipo debe duplicar el problema. El día lunes, por favor, agenden desde esta semana, a más tardar el viernes, avisen qué día de lunes, en un horario de 8 a 1, por equipos, nos podemos contactar por una videollamada para que expongan su problema, cómo lo están analizando, cómo llenaron los formatos y qué principios de inventiva están aplicando. Si tienen dudas, por favor envíenme un audio o programamos una videollamada antes del lunes. El lunes todavía vamos a estar viendo algunos detalles para que el martes entreguen su proyecto ya final con sus formatos por equipo y con su solución, con los principios de inventiva sobre estos casos que están aquí en este archivo. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanme y con gusto voy a atenderlos. Saludos y excelente semana. Estamos en comunicación.